Muy buenos días, felices Pascuas de Resurrección. Seguimos caminando, mis hermanos, en esta segunda semana de Pascua. Estamos llegando al final de esta segunda semana, viernes de la segunda semana de Pascua, viernes 21 de abril. Vamos a seguir meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos ha estado acompañando y que ha sido una lectura meditada y continua. Hemos visto cómo los apóstoles, sobre todo ese primer milagro de Pedro y Juan en el templo, en la puerta de la Hermosa, levantando a un paralítico de nacimiento, pues ha seguido causando mucho revuelo. Mucha gente se empezó a adherir, iba creciendo, decían que ya llevan más de 5,000, primero 3,000, luego 5,000, y cada vez crecía más el número de cristianos. Y eso lo preocupaba a la gente del Sanedrín y no podían refutar nada porque pues el paralítico siempre los acompañaba y como era un paralítico de nacimiento, todo el mundo sabía que realmente él estaba mal y sin embargo ahora lo ven caminando. Entonces ellos, recordemos que primero solamente los amenazaron, después los encarcelaron, pero un ángel los sacó de la cárcel y ellos siguieron predicando a pesar de que se los prohibían. Después de que siguen haciendo esto, el Sanedrín decide matarlos, decide que no deben de seguir. Sin embargo, hoy nos presenta Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42, cómo siempre Dios se vale de alguien. Meditamos cuando la casta Susana, que la querían matar, y cómo un joven llamado Daniel fue el que la salvó. Hoy que quieren matar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, Gamaliel, que era un doctor de la ley y que era respetado por todo el pueblo. De hecho, fue el maestro de Saulo antes de convertirse en Pablo. Él es el instrumento que usa Dios ahora. Si bien primero usó un ángel, hoy usa a este hombre Gamaliel, porque esto les dice, les da un consejo, les dice, israelitas, piense bien lo que van a hacer con estos hombres. O sea, esto es bien importante. Dice, no se metan con ellos, suéltenlos. Porque si lo que ellos están haciendo es del mundo, es de los hombres, se va a acabar. Y les pone como ejemplo dos casos de dos hombres, uno llamado Teudas y otro Judas el Galileo, que cada uno en su momento estuvo haciendo labor de proselitismo y mucha gente se convertía con ellos, pero cuando ellos mueren se acaba todo. Entonces Gamaliel les dice, suéltenlos y déjenlos, si es de los hombres se va a acabar, pero les dice, si lo que están haciendo bien es cosa de Dios, nadie podrá, no habrá poder humano que lo pueda impedir. Entonces les da ese consejo y los miembros del Sanedrín a regañadientes aceptan y deciden hacerle caso. Dice, los demás siguieron su consejo. ¿Pero por qué les digo a regañadientes? Porque dicen, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. O sea, sí los sueltan, pero primero los golpean, los azotan y luego los amenazan. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres después de ser golpeados y amenazados? Dice que estaban felices. Salen felices porque se dan cuenta de que aún en esa persecución Jesús cumple su promesa y los ayuda, está con ellos, no los desampara. Y luego, a pesar de que la causa de su encarcelamiento, de su persecución, de los golpes, de las amenazas, era por estar predicando el nombre de Jesús, ¿qué es lo que hacen estos? Dice, y todos los días enseñaban sin cesar el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Dice primero que salieron felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. O sea, qué hermoso testimonio nos dan estos apóstoles, de no lamentarse del dolor y del sufrimiento, sino saber que en ese dolor y el sufrimiento está Jesús con ellos, y de no dejarse intimidar por el mundo y seguir su labor de predicadores. Ojalá que este sea un buen ejemplo para nosotros los bautizados, que tan fácil a veces nos hacen recaer y cambiar de opinión. En el Evangelio seguimos ahora con Juan, seguimos con ahora el capítulo 6. Iniciamos los primeros 15 versículos del capítulo 6 el día de hoy. Y es el pasaje, la versión de Juan del pasaje de la multiplicación de los panes. Jesús se fue al otro lado de Galilea a orar y lo seguía mucha gente. ¿Por qué lo seguía? Porque habían visto los signos. O sea, la gente, muchos seguían a Jesús por curiosidad, porque escuchaban de los signos que hacían y pues iban a ver qué signos podían ver ellos. Pero Jesús siempre aprovecha para evangelizar todo esto.
Y hoy quiere darles también una lección a sus apóstoles. Este evangelio de la multiplicación de los panes está también en los sinópticos y lo hemos meditado mucho, pero siempre nos deja algo nuevo que meditar. Jesús le dice a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y dice Juan muy hermosamente, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, porque bien sabía lo que iba a hacer. Y entonces Felipe le dice, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos le tocara un pedazo de pan. Y otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 de cebada y 2 pecados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Hay una hermosa canción que nos dice esto, ¿verdad? Y entonces Jesús hace el milagro. Pero vamos a ver el trasfondo de este milagro. ¿Por qué les pregunta a Jesús cómo le podremos hacer para alimentar a esta gente? ¿Y por qué las respuestas de ellos? Pues ni se necesitaría ni con 200 denarios completaríamos. Y tan solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Lo que nos quiere decir Jesús aquí es lo siguiente. Tú estás buscando saciar el hambre de éxito. Tú estás buscando saciar el hambre de sentido de tu vida por el lado equivocado. Estás buscando el éxito, estás buscando la fama, estás buscando la ambición, estás buscando el placer, estás buscando vivir bien y sientes que ese es el sentido de la vida. Y no, nadie te va a saciar el hambre sino solamente Dios. Él es el único que puede saciar el hambre de tu corazón. Porque miren, lo he dicho muchas veces y son cosas muy comprobables. Ustedes encuentran artistas que gozaban de mucha fama y sin embargo se suicidaron. Ustedes encuentran empresarios, gente exitosa que después de perder el dinero por alguna situación se suicidan. Porque al no tener el dinero que era lo que daba sentido a su vida, pues piensan que ya no tiene sentido. Y no es así. Solamente Dios es el que puede llenar los anhelos de tu corazón. No los busques en otro lado, porque te puedes llenar de oro, te puedes llenar de mujeres, te puedes llenar de placer y te vas a sentir vacío. Te vas a sentir vacío porque no vas a tener el verdadero sentido. Una vez dicen que unos novios, el novio le quería regalar algo significativo a la novia, aunque no fuera de mucho valor porque él no tenía dinero, y decide regalarle un corazón de madera, pero con un hueco en medio, y los 2 corazones tenían ese hueco en medio. Se lo regala y le dice, esto es para que recordemos que el único que puede llenar nuestro corazón es Jesús. Mientras nosotros no tengamos a Jesús, ese hueco va a permanecer vacío. Y entonces este es el sentido de este milagro. Dios te puede saciar también de las cosas materiales, pero Dios busca saciar tu corazón de las cosas que son verdaderamente importantes. Y luego las acciones referidas por Juan en este evangelio, las palabras y las acciones que Jesús dice para hacer ese milagro, nos recuerdan a la Eucaristía, porque ese también es un gran milagro que no valoramos. La presencia real de Cristo en el sacramento eucarístico. Si nosotros realmente lo creyéramos, las misas estuvieran, miren, a reventar. Todo mundo, así como todo mundo iba a buscarlo por los signos que veían, todo el mundo deberíamos de ir a misa a buscarlo por ese signo, por ese milagro hermoso donde Jesús se hace presente y se hace presente para alimentarte. Porque dice, enseguida Jesús tomó los panes, dio gracias y los fue repartiendo a cada uno de los que estaban sentados. Eso es lo que hizo Jesús en la última cena. Y eso es lo que hace el sacerdote, Jesús en presencia del sacerdote en cada misa. Tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Y fíjense cómo, esto también ya lo he dicho otras veces, pero vale la pena resaltarlo. Les dice aquí Jesús, después de que todos se saciaron, les dijo, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Siempre sobra, mi hermano. Jesús siempre tiene para todos, para dar en abundancia, y aún dando en abundancia, sobra. Jesús siempre tiene más para ti de lo que te da y de lo que tú le pides. Y sin embargo, lamentablemente en cada misa en la Eucaristía, ¿saben también por qué sobra mucho pan, mucho cuerpo de Cristo? Porque son muy pocos los que se levantan a comulgar. Son muy pocos los que valoran realmente la presencia de Cristo. Y son muy pocos son muchos los que dicen que tienen fe, que creen en Jesús,
pero son muy pocos los que le creen. Porque Jesús dijo, el que toma mi carne y bebe mi sangre, es el único que tendrá vida eterna en el reino de los cielos, y somos muy pocos los que lo hacemos. Es la inmensa mayoría los que no se levantan. Yo quisiera que metiéramos en líos al sacerdote en cada misa, porque al ver tanta gente que comulga, tenga que tener más ministros y más personas. Y miren, ese problema lo tendríamos que resolver como iglesia, como jerarquía nosotros. Ustedes háganlo su parte, confiésense, reconcíliense con Dios, comulguen. Y si es necesario, miren, en su parroquia, en lugar de hacer la misa en el templo, se van a ir a la plaza, donde puedan caber todos y se van a ordenar y vamos a nombrar muchos más ministros extraordinarios para que den la comunión. El problema no es ese. El problema es que realmente ustedes crean que Jesús es el Señor, que crean que Jesús está presente en la Eucaristía y que Él es el único que le da sentido a tu vida, es el único que puede saciar los anhelos de tu corazón, porque es el único que puede limpiar y purificar tu corazón de todas las cosas negativas que hay ahí, y es el único que puede sanar las heridas de tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Nada más que ese corazón, tú se lo tienes que abrir. La cerradura está por dentro. Por eso Él no entra. Así como entró el día de la resurrección con puertas cerradas, entró con sus discípulos, en tu corazón, estando la puerta cerrada, Él no puede entrar. Sí puede, pero no quiere porque te da la libertad de recibirlo o de rechazarlo. Por eso Él te dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, mi Padre y yo entraremos en ti y haremos en ti nuestra morada. ¿Le vas a abrir a Jesús? Es tu decisión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.